Hola a todos de nuevo. Esta semana os he preparado un vídeo que entiendo que es un poco más complicado. Tenéis que estar dispuestos a abrir un poquito vuestras percepciones y intentar encajar todo lo que hemos estado hablando hasta el momento, ¿vale? Resulta algo difícil, puesto que es algo que no es palpable, que no lo vemos físicamente, y entonces es un añadido para que la comprensión se dificulte un poquito, ¿no? Pero voy a tratar de ser lo más práctico y lo más didáctico posible, ¿vale? Dentro de lo que esto es. Hemos hablado de los procesos de formación de la energía Wave y el proceso de formación de energía ROM, que son dos energías. La energía ROM es la que hace alusión, hablábamos en el vídeo anterior, al proceso de glucólisis aeróbica, al proceso de formación de nutrientes y de aportes calóricos que tienen y participan en nuestra bioquímica interna, ¿no? Y esa destilería en forma de energía, en forma de paquetes de energía, pues transcurre por lo que son las vías de los meridianos principales. Los meridianos principales son los que tienen ese tipo de energía ROM, tanto la nutricia como la que respiro, ¿no? Entonces es una energía más densa, más fuerte. Es una energía que ofrece más resistencia si intentamos invadirla de alguna manera, ¿no? Y cuando destilamos esa energía que comemos y que respiramos, que la sometemos a una decantación a través de las 7 purificaciones que hablábamos el otro día, es cuando extraemos el éter energético en forma de energía Wave, y esa energía Wave ya no es tan densa, es más volátil. Estamos hablando de alguna manera de cargas positivas y negativas, ¿vale? Entonces la posibilidad de volatilizarse, de polarizarse, de desajustar ese tipo de energía, esa capa, es más fácil que si intentamos hacerlo, intentamos invadir de alguna manera la energía ROM que va por los meridianos principales. ¿Vale? Entonces, teniendo esto presente, os he preparado este documento que habla de cómo las energías perversas, ahora hablaremos qué entendemos o qué entiende la medicina china por la energía perversa, va a qué proceso tiene o qué vías le son más fáciles para invadir los meridianos, ¿no? Los meridianos que tenemos, ¿no? Y por lo tanto de alguna manera poder acceder al órgano y a la víscera para poder tener una disfunción funcional, ¿no? Orgánica visceral. Pero para que eso ocurra, el organismo energético, el campo energético, tiene unas barreras que van a cubrir esas necesidades, y por lo tanto no se lo va a poner tan fácil a la gente perverso externo, ¿no? Bien, ¿qué entendemos por energías perversas? Las energías perversas son las que hacen alusión a la energía climática, a la energía alimentaria y a la energía o las frecuencias psicoemocionales. Las energías climáticas representan, digamos, un 70-80% de frecuencias a las que estamos expuestos día por día, minuto por minuto, segundo por segundo, y a las que el cuerpo humano debe de establecer una homeostasis de manera duradera, intensa y sistemática también, para que no nos invadan esas frecuencias y nos perturben, ¿no? Esas energías climáticas las entiende la medicina tradicional china como el frío, el viento, la humedad, la sequedad, el calor y el fuego, ¿vale? Son energías que pertenecen a la parte climática, ¿vale? Y esas frecuencias no las
no son en sí tampoco energías perversas, porque el frío, el viento, el calor son frecuencias que de alguna manera necesita el cuerpo y las toma como beneficiosas para alimentarse, porque el organismo necesita de estas frecuencias para poder circular también y para establecer sus conexiones internas. Son beneficiosas, pero las denominamos perversas cuando están en déficit, o hay un exceso. Es decir, si el calor en exceso es fuerte, pues entonces ya me agrede y me perturba y por lo tanto me contamina. Si el frío en exceso es fuerte, más de lo que yo puedo resistir, pues entonces también me perturba. El viento igual, la humedad, la sequedad, etcétera, ¿vale? Entonces, esto en tanto en cuanto a las energías climáticas. Los alimentos también, es decir, lo que como, si está procesado, si es de cultivo ecológico, cómo me lo como, en el momento en el que me lo como, y todas esas cosas también me influyen en la depuración de esa energía RON y de la energía wave. Abro aquí un paréntesis, la energía RON y la energía wave son energías que no puedo palpar, no puedo ver literalmente, ¿no? Son campos, es humo energético, ¿no? Son campos electromagnéticos, pero, insisto, la energía RON que proviene del alimento y de la respiración es más densa, es más consistente. Cuando ya purifico eso, cuando extraigo el éter energético, ¿verdad? Lo denomino wave y esto es más volátil, es más inestable, ¿verdad? Y por lo tanto, como la energía wave depende de lo que como y de lo que respiro, pues entonces tendré una cantidad y una calidad de wave según coma y según haga mis ritmos estacionales también, como qué congruencia tenga con los ritmos estacionales, es decir, cuando entran las estaciones del año, pues mi wave, mi energía externa, mi energía que me protege, pues tendrá que adaptarse a esas energías climáticas. Si no respeto los ritmos del wave, que ya decíamos que era el estacionario, el mensual y el diario, pues entonces puedo tener conflictos en las estaciones del año y por lo tanto enfermar. Hay de hecho patologías que se manifiestan solo y exclusivamente en las estaciones del año. Por ejemplo, las rinitis alérgicas primaverales, ¿verdad? Que solo se dan en primavera. Por ejemplo, depresiones que se dan, algunas de ellas, en invierno. O estados de pena, de nostalgia, que se dan en la estación de otoño, ¿verdad? Bien, entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, la cantidad de wave, la cantidad de energía defensiva que tenemos y la calidad va o está directamente relacionada con lo que como y cómo lo proceso también, ¿no? Cómo lo proceso y cómo lo como, ¿no? Puedo comer productos ecológicos 100%, pero si me los como pensando en problemas, no respeto las horas del sueño y todas esas cosas, entonces eso lo digiero y lo purifico y lo decanto de una manera en la que voy a extraer whey, pero no de buena calidad, ¿de acuerdo? Entonces eso es importante. Y los factores emocionales o psicoemocionales. Si yo tengo un trabajo en donde estoy expuesto a una mucha presión, a un jefe o compañeros que me perturban, me molestan, hay un ambiente de trabajo feo, entonces esas frecuencias emocionales me desgastan mi energía y soy más propenso o voy a tener más tendencia a enfermar, ¿vale? Entonces, lo mismo en el trabajo que en un colegio, un niño que esté sometido a una situación de estrés, en el contexto familiar, en todos a la vez, etcétera, ¿vale? Entonces, la salud psicoemocional es también una frecuencia a la que estamos expuestos. Entre otras, esto es parte, el clima, energía alimentaria, factores psicoemocionales, pero también estamos expuestos a energías del sonido,
campos sonoros, estamos expuestos también a energía electromagnética de las antenas, de los repetidores del internet y de los móviles y de todo esto, a las que estamos expuestos también, y nuestra energía Wave tiene que ofrecer resistencia también ante eso, y entonces eso hay que contemplarlo también, pero de primera mano vamos a contemplar como energías perversas, a grandes rasgos, estos tres grupos: climáticos, alimentarios y psicoemocionales, ¿vale? Bien, vuelvo a poner aquí el diagrama de los 5 elementos porque quiero recordaros y poner en contexto esto. Estamos hablando de energías climáticas. Os recuerdo que cuando vimos los 5 elementos o el perfil de personas que le atribuíamos un perfil fuego, madera, tierra, metal y agua, cuando hacíamos eso, al final del documento clasificábamos las personas fuego como cuatro órganos o 4 vísceras, 4 elementos orgánicos, en donde estaba el corazón, el intestino delgado, el TR y el simbao, el maestro del corazón. Es decir, el corazón, el intestino delgado, el TR y el maestro del corazón son órganos que tienen que ver con el fuego, ¿vale? Entonces, cuando entra la época del calor, ¿vale? Cuando entra el calor, el verano, como energía climática, o el calor, la emoción alegría o el sabor amargo, cuando ingerimos el sabor amargo, o la alegría como emoción, o el calor o el verano, esas frecuencias en distintos formatos de alguna manera los va a recoger el fuego. Esos órganos que tenemos aquí, como el corazón, el intestino delgado, el TR, que hacía alusión a lo que es las hormonas y el metabolismo, y el maestro del corazón, que era como el pericardio, ¿no? Entonces, estos órganos y vísceras son los que recolectan, los que recogen en mayor medida estas frecuencias. Cuando ingerimos amargo, mucho amargo, pues estamos sobreestimulando de alguna manera estos elementos, ¿vale? Alegría también, cuando estamos expuestos a mucho calor o a una energía climática del verano, en donde hay mucha frecuencia, hay mucho fuego y calor. Entonces, esas frecuencias las recogen estos órganos y vísceras, ¿vale? Eso no quiere decir que sean patrimonio exclusivo de estos órganos. Estos órganos luego cederán ese calor a los demás por las relaciones bioenergéticas que tiene cada elemento con cada elemento, ¿no? Hay una relación estrecha entre cada uno de ellos, porque esto es una medicina holística, es una medicina integral, en donde hay fuego en cada uno de los elementos, en donde hay viento en cada uno de los elementos, donde hay agua en cada uno de los elementos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero cada uno de los elementos y órganos y vísceras tiene una misión o una función más específica. Y estos 4 en concreto, el corazón, el intestino delgado, el TR y el maestro del corazón, digamos que recogen las frecuencias calor, alegría, amargo, verano, también el rojo del color, y los vasos sanguíneos como tejido y la lengua. Pero bueno, como frecuencias serían esas, ¿verdad? Si nos vamos a la primavera, pues la primavera, el viento, la ira y el ácido, estoy señalando estas en concreto porque son las que tienen que ver con las energías climáticas, alimenticias y factores emocionales, ¿vale? Pero eso no quiere decir que el músculo, tendón, el verde y la vista no tengan que ver con el hígado, sí lo tienen que ver. Lo que pasa es que como energías perversas que me pueden perturbar con más lógica, no con más lógica, sino con más porcentaje, ¿verdad? Son las que estamos señalando. Entonces, si yo estoy expuesto a un clima en donde hay mucho viento, entonces eso lo tengo que recoger o lo tengo que interpretar como que el hígado y la vesícula biliar, que son los órganos, el órgano y la víscera, que recogen esa frecuencia del viento, pues los puedo alborotar. Y entonces, al alborotar el hígado y la vesícula biliar, es decir, se llenan de energía porque hay mucho viento, ¿de acuerdo? Entonces
pueden manifestar patologías hepáticas y de vesícula biliar, ¿vale? Tanto orgánico visceral como de las ramas o de los tramos a los que ellos atienden. Por poner un ejemplo, el hígado atiende los tendones y los músculos. Entonces es muy frecuente que entre un exceso de viento en el cuerpo y que yo me contracture, que tenga un problema musculoesquelético de movilidad, etcétera, ¿no? Entonces eso puede pasar. O una deficiencia de viento, es decir, si no entra viento, pues puedo tener también una inmovilidad que puede afectar a mi campo osteomuscular, ¿vale? Bien, el viento en este sentido no es, y todo esto que estamos hablando no es tampoco literal, no es siempre viento climatológico. Una regañadiza de alguien o que te echen la bronca es también viento, un viento emocional, la ira, ¿no? Que alguien descargue o que tú descargues contra otra persona violencia o ira, eso se interpreta también como viento. Y esa frecuencia psicoemocional la va a recoger el hígado. Entonces pueden aparecer perturbaciones en los ramales que tienen que ver con hígado y vesícula biliar, ¿vale? Y así con todos. El invierno, el frío, el miedo y el salado, esas frecuencias que cojo por distintos medios, ¿verdad? Pues los va a recoger el riñón y la vejiga, ¿vale? Y los va a recoger como alimento para su propio beneficio, para su propia fisiología interna, y después va a distribuir ese frío y esas frecuencias del sabor y tal al resto de elementos, ¿vale? Por otras vasocomunicaciones que hay, ¿vale? Pero digamos que el riñón y la vejiga son los que recogen el frío, el invierno, ¿verdad? La frecuencia del invierno, el miedo y el salado. Si nos vamos al metal, el otoño, la estación de otoño, se queda tristeza y lo que es el picante, pues tiene que ver con las frecuencias que va a recoger el pulmón y el intestino grueso, ¿vale? Entonces, cuando entra el otoño, la piel se seca más y puedo tener problemas que tienen que ver con la nostalgia, con la pena, con la tristeza, ¿verdad? Y si tomo mucho picante, puedo sobreexcitar estos órganos también y perturbarlos de alguna manera, ¿no? En primera instancia. Pero lo que quiero que tengáis claro es que estas frecuencias de las energías climáticas, del alimento y las emociones, que están marcadas en rojo principalmente, las van a recoger principalmente los órganos a los que les hemos asignado de alguna manera pues el arquetipo de la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua, que no son nada más que comparaciones en cuanto a aspectos de la naturaleza, en cuanto a funciones, en cómo se comporta de una forma similar en la madera con respecto a los tendones o la tierra con respecto a la humedad, etcétera, etcétera, ¿vale? El estío, la humedad, la obsesión y el dulce pues son las frecuencias que van a recoger el estómago y el bazo, ¿vale? Bien, entonces teniendo esto presente, nos vamos a las energías climáticas y las denominamos pues como el frío, la humedad, el viento, el calor, la sequedad y el fuego. Han, Xin, Feng, Re, Zhao, Huo. Entonces, estas son las frecuencias climáticas. Esta sí es la denominación climática que hacemos para hacer referencia a que me ha entrado frío climático. Viento climático, calor o sequedad, pero climático. Estas son las frecuencias o 6 energías perversas cuando están en exceso, insisto, o cuando están en déficit, ¿verdad? Entonces, son necesarias, pero cuando están en exceso o en déficit es cuando se convierte en patológicas. Os pongo aquí la representación de los
desprendimientos energéticos que tiene nuestro campo electromagnético, es decir, nuestra energía interna de alguna manera desprende un campo, un halo electromagnético hacia afuera, que es como si fuera el aura, ¿verdad? Hoy día ya con las cámaras Kirlian, que son unas cámaras que fotografían el aura, digamos, esos desprendimientos electromagnéticos que tiene el cuerpo, y eso tiene distintas capas, distintos colores, distintos espesores, y se puede leer para hacer una interpretación de cómo y qué tan saludable es tu campo energético. Entonces, ¿por qué pongo esto aquí? Porque esto es lo que más se representa, es lo que mejor representa a lo que los chinos llaman la energía Wei. Nuestra energía Wei, que de día está más fuera en su ritmo diario, ¿no? De día está más fuera, precisamente para que establezca una homeostasis, un equilibrio con el agente perverso externo, el frío, el viento, la humedad, la sequedad, ¿no? Es decir, que no me invada, ¿verdad? Entonces tengo una capa electromagnética que neutraliza esas frecuencias de la energía climática, ¿vale? Claro, si mi energía Wei, porque como bien, me cuido y tal, es en cantidad y en calidad buena, entonces puede entrar mucho frío, puede entrar viento, puede entrar frecuencias del alimento, pueden entrar frecuencias electromagnéticas de los repetidores del internet y de los móviles, puede entrar sonidos, estar expuesto a lo que son sonidos, frecuencias sonoras, de la luz, rayos ultravioletas, etcétera, que si es fuerte, lo va a neutralizar sin problema. Pero claro, si como mal, si no respeto los ritmos del sueño, si no medito, si como rápido, entonces todo lo que como y lo que respiro lo voy a depurar mal y voy a extraer un Wei deficiente en calidad y cantidad. ¿Qué pasa? Que cuando esté expuesto al frío, al viento, a la humedad, a ese repetidor electromagnético, a esa luz, a esa frecuencia del sonido, etcétera, etcétera, va a entrar como Pedro por su casa. Entonces me va a invadir mi campo energético, ¿no? Lo que dicen los chinos es que mi Shen Qi debe de ser mayor al Xie Qi, al factor perverso externo, ¿vale? Entonces, he puesto esta fotografía más que nada para que podáis visualizar que mi energía interna apuesta o invierte en energía externa para protegerme, ¿vale? Bien. Teniendo esto presente ya, esto sería la representación de una situación energética normal, porque claro, nosotros ahora lo que queremos explicar en este vídeo es cómo ese viento, frío, humedad, o cómo ese enfado, o cómo ese estado de obsesión, o ese miedo como carga psicoemocional, o cómo cuando me sobrepasó del picante o del dulce como frecuencias que vienen del alimento, ¿vale? ¿Cómo afecta eso a mi campo electromagnético o a mis capas de los meridianos de acupuntura, ¿vale? Entonces, de eso es de lo que se trata y es lo que quiero explicar. Entonces, el viento, el frío, la humedad, todas las frecuencias, sea el formato en el que sea, va a intentar, porque eso pongo aquí energías cósmicas, es decir, energías que vienen de fuera, por eso le pongo polaridad positiva, ¿bien? Porque vienen de fuera. Entonces van a intentar acceder, ¿vale?, a nuestro campo energético. Nosotros tenemos una energía endógena, Shen Qi, que va a intentar contrarrestar lo que viene del exterior y va a establecer una homeostasis, un equilibrio, ¿vale? Entonces, si mi Wei es bueno en calidad y en cantidad, pues me da igual lo que entre, que lo voy a llevar bien, no voy a estar enfermo o no voy a enfermar con tanta facilidad, ¿vale? Entonces lo voy a neutralizar,
¿de acuerdo? Entonces esto sería una situación energética normal. Aquí ya tenemos la piel, ¿verdad? Y aquí tenemos unos campos electromagnéticos que vienen de la piel y que tienen conexión directa con la primera capa o primer canal tendinomuscular, ¿vale? Entonces, esto sería una situación normal. Esto otro es una situación energética anormal. ¿Qué quiere decir? Que algunas de estas frecuencias, sonidos, repetidores de antenas, exposición al fuego, al calor, a la humedad, es en exceso, ¿vale? Es muy fuerte. Es más fuerte de lo que yo puedo soportar, ¿vale? Entonces, como es más fuerte, entonces entra. Porque os recuerdo que esa capa que tenemos externa como energía Wave, ¿vale? Es muy volátil, no es densa, es volátil. Entonces estamos hablando de cargas positivas y negativas. Entonces, igual que las frecuencias que me vienen del exterior, son cargas. Entonces, si esas cargas son en calidad y en fuerza y en amplitud más fuertes de lo que yo puedo soportar, de lo que mi energía puede soportar, entonces entran en un hueco y penetran. Ahora veremos por dónde. Por dónde es más fácil entrar, ¿vale? Pero entra. Y entonces si entran, ya empiezan a perturbar, ¿vale? Y puedo tener, si me voy a esta primera capa, lo primero que se encuentran es la capa dérmica y la capa osteomuscular, músculo, tendón. Entonces, lo más normal es que si entra frío en exceso, pues que se contraiga el músculo y aparezcan contracturas, dolores, entumecimientos y imposibilidad de mover algunos miembros, ¿verdad? Porque el frío, digamos, asusta el músculo, tuvo el poder de asustar, no pude neutralizar eso, ¿vale? Entonces, eso sería la primera capa a la que accedería, ¿vale? Como estamos hablando de capas, me veo obligado a repasar o a contextualizar otra vez esto. Nosotros tenemos 12 meridianos de acupuntura, 12 GMI, 12 vías electromagnéticas, 12 meridianos, 12 canales que los relacionamos directamente con los órganos y con las vísceras, con el sistema Zanfu, que ya hemos hablado de él, ¿no? El meridiano de pulmón, el meridiano de intestino grueso, el meridiano del riñón, de vejiga, de hígado, de vesícula biliar, de maestros de corazón, del TR, del intestino delgado, del corazón, de estómago y del bazo. Esos son vías de los meridianos principales. Los meridianos principales son los que son estables, fuertes, son consistentes y tienen energía ROM, ¿vale? Y tienen energía ROM porque el sistema no se puede permitir que estas vías que sean débiles, porque el meridiano principal tiene una conexión muy estrecha y directa con la unidad energética, es decir, con los órganos y con las vísceras. Y si ese meridiano es débil, entonces comprometo la funcionalidad de ese órgano y de esa víscera. Por lo tanto, este meridiano es muy inteligente y lo que hace es se abre unos escudos protectores para su propia protección. ¿Cuáles son esos escudos protectores? Pues estos tres meridianos, estas vías, meridiano tendinomuscular, meridiano longitudinal y meridiano distintos. Son vías secundarias que el propio meridiano principal tiene para su propia protección. El tipo de energía que circula por estas vías es energía Wave, es decir, cuando purifico la energía que como y que respiro, extraigo el éter energético y ese éter energético va a ir a parar a estas vías. Entonces, si tengo 12 meridianos principales, también tengo 12 meridianos tendinomusculares. Es decir, cada meridiano principal tiene una capa dérmica o una capa osteomuscular, ¿vale? También tiene un meridiano longitudinal, que es el responsable de
que haya estabilidad entre estas dos, entre los meridianos distintos y meridianos tendinomusculares, y también que haya una funcionalidad en el contexto arriba-abajo del cuerpo, ¿vale? Este meridiano longitudinal es un meridiano que tiene energía Wei y que tiene, digamos, una vasocomunicación también estrecha con los meridianos principales, ¿vale? Por lo cual, si se perturba, puede comprometer al meridiano principal, ¿vale? Y los meridianos distintos son como auras específicas que cada órgano y que cada víscera tiene. Es decir, es como un recubrimiento que cada órgano y cada recubrimiento electromagnético, ¿vale? Volátil, que cada órgano y cada víscera tiene para su propia protección. Es decir, cuando el tóxico llega ahí, digamos que va a comprometer la funcionalidad de ese órgano, de esa víscera, pero todavía no le ha contaminado. Pero nosotros vamos a ver signos clínicos que tienen que ver con la afectación de esos meridianos, es decir, que nos dan indicios claros de que el tóxico ha penetrado hasta llegar a la capa previa del órgano y de la víscera. Entonces podemos dispersar esa mugre energética que llega ahí para que no contamine al órgano y no comprometa la funcionalidad, ¿vale? Entonces, entre la capa tendinomuscular y la capa de los meridianos distintos, va a haber un intermediario, que son los meridianos longitudinales, que van a apostar por el equilibrio de estas dos capas para que no haya incongruencia, porque si hay incongruencia, el agente perverso externo, es decir, el tóxico, va a tirar por la vía que menos le ofrece resistencia y por lo tanto va a ceder por ahí, ¿vale? Bien, y los meridianos extraordinarios son vías que tienen energía RON, energía Wei y energía esencial. Son un poquito más estables y son, digamos, grandes jefes. Los jefes que de alguna manera controlan y participan en la estabilidad del sistema energético, ¿vale? Bien, dentro de lo que es el meridiano principal, porque si nos vamos a un atlas, pues veremos el recorrido que discurre por tanto por la parte dorsal como por la parte ventral de las manos y de los pies, y del tronco también, pues van los meridianos, lo que son los meridianos yin y los meridianos yang, que también hemos hecho alusión a ellos ya, ¿no? Pero hay unos tramos que están comprendidos entre las puntas de los dedos de las manos y los codos y las puntas de los dedos de los pies y las rodillas, unos tramos del meridiano principal en donde la energía entra con más vigor y a medida que se acerca tanto al codo como a la rodilla, pues se enlentece y tiende a profundizarse, es decir, tiende a establecer una conexión ya más directa con el órgano y con la víscera. ¿Por qué os cuento esto? Porque la energía, esta que estamos denominando energía Wei, a nivel de las puntas de los dedos, como hay un cambio de polaridad yang y yin, ¿verdad? Hay un cambio de polaridad. Aquí, en este tramo, es muy inestable, es muy volátil. Os pongo un ejemplo. Si nos vamos a un sitio donde hay mucho frío, lo primero que se nos congelan o sentimos frío, pues posiblemente son las manos y los pies, ¿vale? Porque esa energía volátil, climática, en forma de frío, va a intentar de penetrar. ¿Por dónde? Por donde menos le ofrezca resistencia. ¿Y por dónde es? Por las manos y por los pies. También hay otras zonas de acceso, como son los orificios, los oídos, los 9 orificios que llama la medicina tradicional china, los 2 oídos, los ojos, las fosas nasales, la boca, nuestras partes y el ano, ¿no? Serían orificios de entrada, en donde el agente perverso externo, el frío, el viento, la humedad, etcétera, puede acceder por ahí, ¿vale? Pero hablando de energías climáticas o de frecuencias emocionales o de sonidos o de un color fuerte, etcétera, etcétera, esas
polaridades, y electrones y protones, son más fácil que penetren por las puntas de los dedos. Aquí dice, el chi es superficial. A medida que va acercándose al codo, a nivel de los metacarpos, digamos, el ki se acelera. A nivel de la muñeca y a nivel de la muñeca los canales se ensanchan. ¿Por qué establecemos puntos chu antiguos, que son unos puntos de comando, que tienen que ver con las puntas de los dedos, los metacarpos, las muñecas y también lo que es el codo? Y en el pie lo mismo, las puntas de los dedos, los metatarsos, los pliegues interdigitales también, los tobillos y las rodillas. Entonces, todas esas localizaciones, digamos, anatómicas, establecemos una relación también con un pozo, con un manantial, con un arroyo, con un río y con un mar, ¿no? Porque acorde a su amplitud y a su capacidad de resistir la energía, pues entonces le damos o lo etiquetamos como un pozo o como un mar. Un mar es más amplio, más denso, más fuerte, los codos, por lo tanto, van a ofrecer más resistencia que las puntas de los dedos. Por eso el chi a nivel de las puntas de los dedos es más volátil y es más fácil que penetre, pero a medida que va por el brazo y llega a los codos, pues tiende a profundizarse, ¿no? Desacelera y coge menos fuerza, ¿no? Y aquí lo expresamos, ¿no? El chi en los puntos pozo, puntos de la uña, el movimiento es muy fuerte y es hacia el exterior. Después, a nivel del arroyo, ¿de acuerdo? A nivel de los metacarpos, digamos, puntos interdigitales. El manantial, el ki es fuerte, digamos que coge fuerza. Después, el ki fluye a los botones, sigue ascendiendo, y a nivel de las muñecas, lo diré, y de los tobillos, el flujo del ki es más amplio y profundo y los factores patógenos desvían hacia las articulaciones. Es decir, en los puntos río, que después vamos a denominar como puntos kin, y en los puntos mar, como codos y rodillas, aquí el ki es más vasto y lento, el movimiento es centrípeto y hacia el interior. Es decir, en estos puntos, en los que están localizados los codos y rodillas, y en estos puntos, en los que están localizados en las muñecas y en los tobillos, ¿verdad? El ki tiende a interiorizarse, es decir, y cuando decimos esto es que hay muchas posibilidades de que se establezcan unas relaciones muy directas con el órgano y con la víscera. Es decir, a nivel de las muñecas y de los tobillos y a nivel de los codos y rodillas, todos los puntos que hay ahí en esa situación anatómica tienen una relación muy estrecha con el órgano y con la víscera, por lo cual todo lo que pinchemos ahí, todo lo que manipulemos ahí, hay que tener cierto cuidado porque podemos interiorizar energía que está en la capa externa, la podemos profundizar y contaminar o poner en riesgo el órgano y la víscera. Os cuento esto porque todo esto que hay aquí en estos tramos son barreras energéticas, igual que las pueden ser pues los meridianos principales y sus barreras de los colaterales, pero desde un punto de vista más anatómico, ¿no? Y esto es desde un punto de vista más electromagnético, en tanto en cuanto capas como capas de cebolla hacia adentro, ¿no? En esa visualización. Bueno, aquí os he puesto o he recogido un poquito esto, ¿no? Codo y rodilla, puntos jo, puntos mar. Muñeca y tobillo, puntos kin, ¿no? Y los pies y las manos, en las puntas de los dedos de los pies y de las manos, en los puntos tin, en donde es más fácil de acceder y penetrar en el sistema energético, ¿no? Entonces,
En estos tramos, entre el codo, rodilla y puntos de los pies, y puntas de la mano y de los pies, además hay otros puntos que son los puntos luo, porque hemos hablado de un tramo que es meridiano longitudinal, y el meridiano longitudinal tiene una serie de puntos que se llaman puntos luo, que son los que establecen relaciones estrechas con el meridiano principal y con los meridianos tendinomusculares distintos, y por lo tanto, como estas vías tendinomuscular longitudinal y distinto tienen energía Wei y la energía Wei es muy volátil, pues entonces por los puntos luo también hay posibilidad de que el agente perverso externo, ese frío que entra por la capa dérmica, por los puntos TIN, va recorriendo el recorrido de los meridianos hasta que llega a los puntos luo, que está en estos mismos tramos, entre las puntas de los dedos de los codos y las puntas de los dedos y las rodillas. Entonces, como el agente perverso externo va a tratar de neutralizar eso, pero el agente perverso externo va a tratar de acceder y va a acceder según le ofrezcan menos resistencia. ¿Y qué es lo que le ofrece menos resistencia? Pues los puntos canales que tienen energía Wei. Y entonces los puntos luo tienen energía Wei. Por lo tanto, si el sistema, si las frecuencias entran en el cuerpo a través de los tendinos musculares y siguen su recorrido, pues entonces va a buscar primero los puntos luo para poder acceder al órgano de una manera más directa. En este diagrama que tenemos aquí, esto es un poco engorroso, yo lo sé, pero también es bonito, ¿vale? Entonces, para que ustedes se hagan una idea de cómo eso puede perjudicar y llega de alguna manera al órgano. Entonces, hemos visto esta circunstancia de antes, en donde el agente perverso externo, bien el frío, el viento, la humedad o lo que sea, es más fuerte de lo que yo puedo ofrecerle resistencia, mi energía endógena o mi Shen Qi lo puede resistir, entonces lo vence y accede a los meridianos tendinomusculares. Entonces, cuando está en los meridianos tendinomusculares y ha cedido por las puntas de los dedos posiblemente, porque es donde os decía que hay un cambio de polaridad y es más inestable, por los puntos TIN, por los puntos pozo, entonces el agente perverso entra y va a intentar de contaminar los puntos QIN y los puntos JO. Los veis aquí, que están marcados y un poquito con esas halos que les he dibujado ahí, porque con la idea de que a nivel de las muñecas y de los tobillos y a nivel de las codos y rodillas, estos son peligrosos desde el punto de vista de que si accede y se contaminan esos puntos, van a poder acceder muy fácilmente a la energía del meridiano principal y del órgano en cuestión. Entonces, pero para nuestra defensa, estos puntos disponen de energía RON. Y la energía RON hemos dicho que es muy densa, es más densa que la energía Wei. Lo que entra por aquí es energía Wei. Entonces entra por los puntos TIN, se encuentra con los puntos QIN que están en la muñeca, le van a ofrecer resistencia porque tiene energía RON, más energía RON que otra cosa. Entonces va a proseguir la energía volátil y se va a encontrar entre las muñecas y los codos o entre los tobillos y la rodilla. Entre esos tramos están los puntos luo. Los puntos luo son unos puntos que tienen energía Wei. Entonces, como lo que ha entrado energía Wei, energía volátil, del meridiano longitudinal, la energía perversa del longitudinal accede al punto luo. Como estos puntos ofrecen resistencia, pues entonces no va a tirar por ahí. Entonces, si el punto luo tiene energía suficiente como para contrarrestarlo, pues la energía se neutralizará, ¿vale? Pero si no, va a seguir su camino y va a coger un trayecto interno del longitudinal, ¿vale? El trayecto interno es el que tiene una comunicación directa con el órgano y con la víscera, ¿vale? Entonces, esta energía perversa puede penetrar
y si no le ofrece resistencia, como aquí en este canal hay energía Wei, pues entonces no ofrece resistencia y puede contaminar y llegar a contaminar el órgano y la víscera, perturbándolo seriamente, ¿vale? Aquí tenemos la representación, esto es la representación de la energía del meridiano principal, ¿vale? La energía del meridiano principal, ¿vale? Aquí está, perdón, arriba, ¿vale? Y esta es la energía del meridiano principal, pero es un trayecto más interno, ¿vale? Entonces, cuando la energía de lo externa, ¿no? Contamina el tendón muscular, llega a los puntos TIN y de alguna manera contamina o accede a través de los puntos KIN, ¿vale? O a través de los puntos HO, que son los que están en las muñecas, porque no tenga resistencia, aunque tenga energía ROM, pero la energía Wei en ese sentido sea más fuerte, entonces va a descender también, va a coger este camino, ¿vale? Y va a ir en dirección al órgano de la víscera. Aquí he representado como primera, segunda y tercera barrera dispersante, es decir, acorde a lo que es, lo voy a intentar representar, la muñeca ofrece resistencia, pero el codo ofrece mayor resistencia, pero el hombro ofrece más resistencia todavía, ¿no? Entonces, una primera barrera dispersante fuerte es la muñeca. Una segunda barrera dispersante más fuerte que la muñeca es el codo. Y una tercera barrera dispersante más fuerte que las dos anteriores es el hombro. Lo mismo ocurre en la pierna. Una primera barrera dispersante es el tobillo. Una segunda barrera dispersante es la rodilla. Y una tercera barrera dispersante y mayor que las dos anteriores es la cadera. Entonces, los puntos y la localización de puntos que hay en esas zonas van a ofrecer resistencia, pero si el agente perverso externo que viene en forma de energía Wei tiene mucha más fuerza de lo que puedan neutralizar esas barreras, entonces se cuela por ahí. Entonces se cuela por la cadera, cuántas veces ha entrado frío a nivel de la cadera, a nivel de los codos, a nivel del hombro, porque no están fuertes, ¿no? Porque nuestro Wei no nos está protegiendo por ahí bien, ¿no? Entonces, si coge este camino o si coge el camino de la segunda barrera dispersante o el de la tercera barrera, los denominamos PPMD, puntos de partida de meridianos distintos, que es donde empiezan los recorridos de los meridianos distintos. Entonces, esta energía perversa coge estos caminos y accede al meridiano principal, ¿verdad? Y va a tener o va a comprometer de alguna manera más seria al Zanfu, a lo que es el órgano y la víscera. Por lo cual, esto sería, digamos, el proceso de penetración. Digamos, aquí os lo pongo un poquito más sencillo. La energía accede a los meridianos principales, a los meridianos tendinomusculares, digamos. Cuando accede a los meridianos tendinomusculares, va a través de los puntos TIN, va a intentar afectar al meridiano principal, pero el meridiano principal tiene aquí la primera barrera dispersante y la segunda barrera dispersante, que son los codos, rodilla, muñeca y tobillo. Si el agente perverso externo es fuerte, o sea, si la energía de estas barreras es fuerte, la energía volátil que entra por las puntas de los dedos, como energía Wei, pues va a tratar de inestabilizar o contaminar a los puntos Luo, que también tienen energía Wei, por lo tanto son más fáciles de contaminar. Si esta energía es fuerte, pues entonces va a seguir su curso hacia abajo, va a atravesar el trayecto de los meridianos distintos. El meridiano distinto como barrera va a intentar de neutralizar eso que me llega como carga, ¿verdad? Pero si no está fuerte, va a contaminar al órgano y a la víscera, ¿vale? Y me va a provocar, pues, una sintomatología orgánica que, digamos, un médico común de la medicina alopática podría ver, ¿vale? Cuando las cargas están en la afectación del meridiano distinto, por ejemplo, una afectación de meridiano distinto del riñón, podría ser que escuchas menos, que tienes una energía más baja,
que te duelen los pies sin causa justificada, todas esas cosas, ¿no? Que tienes sensibilidad a los dientes. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con el riñón. Pero me están hablando de que se está comprometiendo la energía del riñón, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el tóxico está instalado en ese aura, en esa coraza que puede tener ese órgano, esa víscera, como protección del órgano en sí. Entonces, cuando eso se satura de energía Wei, está impura y no lo atiendo, pues entonces va a seguir su curso y va a contaminar el órgano y la víscera. Y entonces es cuando puede aparecer una disfunción renal, puede aparecer un cólico nefrítico, etcétera, etcétera. Eso en el caso de un ejemplo en cuanto al riñón, ¿vale? Tomaría ese curso. Y el trayecto del meridiano principal, pues también se puede contaminar porque a través de los puntos King y a través de las barreras dispersantes de las muñecas, codos, rodillas y grandes articulaciones, si no hay energía que le pueda ofrecer resistencia o está debilitada, pues entonces el agente perverso externo entra y accede, y además accede de manera muy rápida al órgano y a la víscera, ¿vale? Entonces, esto sería a grandes rasgos un poquito como desde el punto de vista electromagnético las distintas cargas van a acceder en busca de una contaminación del órgano y de la víscera. Esto serían los pasos que más o menos seguirían. No es la única vía, ni es la única vía que existe de contaminación, ¿vale? Podemos tener contaminaciones directas de un órgano en una víscera sin pasar directamente por los meridianos tendinomusculares y por todo lo que os he contado. Puede haber contaminaciones directas sin necesidad de que esto ocurra, ¿vale? Pero desde el punto de vista más electromagnético de cargas positivas y negativas, lo que ocurriría, digamos, o como se contaminaría un órgano o una víscera, sería de esa manera, ¿vale? Y esto es lo que os quería contar y quería trasladaros. Es un poco complejo, yo lo sé, pero para que veáis cómo podemos nosotros detectar dónde está el contaminante, ¿verdad? Obviamente, cuando las cargas se establecen o quedan retenidas en los meridianos tendinomusculares, cuando eso ocurre, pues entonces nos van a dar unos signos clínicos y que atienden a esto, ¿no? A la afectación de los meridianos tendinomusculares. Cuando esas cargas están invadiendo el meridiano distinto, pues me va a dar una sintomatología distinta de la que me pudiera dar el tendino muscular. ¿Vale? Me explico. No es lo mismo tener una afectación tendinomuscular del riñón, en donde hay a lo mejor un dolor de riñón de las lumbares, un lumbago, ¿verdad? En donde me duele con el movimiento, me duele más en el día y tal, que una afectación de meridianos distintos del riñón, ¿vale? En donde voy a tener la vía tendinomuscular débil, porque el meridiano distinto es más dentro, por lo tanto la parte muscular la voy a tener débil y va a manifestarse también como signo clínico, pero además va a manifestar otra serie de signos clínicos que me van a decir o que me van a indicar de que el tóxico no está externo, no está en tendino muscular, sino está más dentro, está más cerca del órgano de la víscera, y son esos signos clínicos que os he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, que oiga menos, que tenga afectaciones o tinnitus, que tenga sensibilidad a los dientes, la energía baja y todas esas cosas, ¿no? Entonces, eso, y que además se manifieste más el dolor por la noche, que el dolor sea errático, que el dolor sea por picos de 30 minutos. Entonces, todas esas cosas que sea unilateral también. Es decir, todas esas cosas me indican que no hay afectación tendinomuscular, sino que hay afectación distinta. Son criterios que nosotros tenemos para poder diferenciar si el tóxico está más externo o está más interno, ¿vale? Y ya por descontado,
cuando se marca una disfunción del órgano, que insisto, que es algo que ya la medicina alopática lo pudiera ver, y lo pudiera ver con una prueba clínica, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay una afectación de la unidad energética o de la funcionalidad de ese órgano o esa víscera, ¿vale? Entonces, de esta manera es como nosotros diferenciamos si hay afectación tendinomuscular, del meridiano distinto, del meridiano principal, de la unidad energética o incluso del longitudinal, que también tiene sus criterios de evaluación, ¿vale? Bueno, ha sido un vídeo muy extenso, amplio, complejo, para que se visualice sobre todo. Y ya está, no tengo nada más que hablar al respecto. Creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Compartan esta información, sugieran temas de los que pueda hablar, también estaría bien que tengan esa iniciativa. Y todas las inquietudes que tengan también pueden comunicarlas y ponerlas ahí en los comentarios del vídeo si lo desean, ¿vale? Sean felices y nos vemos el próximo día, en la próxima semana. Un abrazo fuerte. Adiós.